noches, bienvenidos, aunque usted no lo vea, mi nombre es Jonathan Pérez. Hoy vamos a estrenar una sección en el programa en donde queremos hablar de los absurdos que se escriben en las columnas políticas o en los comentarios en los medios electrónicos, también los comentarios que se hacen en Twitter de esta comentocracia, y para analizar las columnas o, bueno, de alguna forma desmenuzarlas, las columnas de esta noche, tenemos de invitados a Jorge Naredo y a Ulises Castañeda. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, un gusto estar acá. Pues vamos a empezar con... Dándome las neuronas un poco. Antes bebía, pero pues no sé qué sea peor. ¿Qué dice es el Financiero? Sí. Golpe avisa, legalizarán autos chocolate. Ah, perfecto. Bueno, vamos a hablar de esta columna de Luis Cárdenas Jiménez que escribe en El Universal y que tituló su columna ¿En qué se parecen Emilio Lozoya y Hugo López-Gatell? Y de inicio no sé ustedes que hayan visto. A mí me salta muchísimo el cómo puedes hacer una comparación de un delincuente que abiertamente ha dicho que sí, efectivamente recibió recursos, que los repartió por órdenes superiores a diferentes personajes de la llamada oposición. Y cómo puede atreverse esta persona, este personaje, este periodista, a comparar un personaje como este con Hugo López-Gatell. Ulises. Híjole, pues yo pienso que, ¿cómo se apellida? Cárdenas, ¿verdad? Sí, apellido bastante indigno históricamente, ¿no? Que mancha ese apellido. Pero bueno, pues lo puedo comparar con Lucky Luciano, con Al Capone, con el Ecoloco, con quien quiera, ¿no? Lo que pasa es que pues hay una falta de rigor y una repetición de esos mantras de 3 pesos, ¿no? Esos rosarios de 3 pesos que ya nos lo sabemos de memoria y que otra vez vuelve a la formación del villano internacional y del villano nacional. Comparándolo, yo soy psicólogo y les puedo hablar de los mecanismos de defensa y puedo decir que ante la ansiedad que sienten de la sequía, de que no tienen verdaderos escándalos, de que no tienen verdaderos delincuentes a los cuales estar acusando, pues utilizan el mecanismo de proyección. Es decir, pues sí hay uno que pertenece a esos gobiernos que este señor Cárdenas, Luisito, tú los defendías. Acuérdate muy bien, yo te conocí muchas en donde defendías a capa y espada, hasta cuando los gobiernos a través de las policías y a través de los ejércitos les pegaban a los activistas y te ponías a defender a los soldados, ¿sí? Bueno, de ese tamaño te las gastas. Yo te voy a decir, no tienes por qué proyectarte, no es necesario que busques en Gatell un delincuente que no existe, nada más estás dando a entender la ansiedad representativa de todo tu bloque político e ideológico por no encontrar auténticos delincuentes y villanos con los cuales puedas hacer quedar mal ante la opinión pública al gobierno federal. Y eso que dices del COVID está súper comprobado. Todo el mito de las mejores prácticas, de best practices, ¿no? De que somos el modelo de lo que se hace mal, eso está destruido totalmente. Es un caos y cada país se las ha visto de manera muy distinta. Entonces, no tienes material, Luis, lástima de apellido, y pues yo la verdad es que pienso que esta falta de rigor, lo único que hace esta falta de rigor es pues terminar de desprestigiar la lucha ideológica que están haciendo ustedes para poner ante la gente un gobierno que no es real. Vives en una ficción, Luis. Es una cosa muy fuerte, Jorge, porque dice Luis que comparten tanto Lozoya como Gatell la impunidad de la 4T y que ambos se supieron vender a la 4T y embrujaron a la 4T y a López Obrador, ¿no? Por un lado, Gatell con la parte del manejo de la pandemia, que efectivamente, como dice Ulises, dice que somos el ejemplo mundial de lo que no se debe hacer, y por el otro lado, con Lozoya, hace una defensa además, Luis, de decir que todo lo que ha presentado Lozoya, sin ningún sustento, sin ningún fundamento, dice, acusa a Anaya sin ninguna prueba. O sea, ya le pone el título a Anaya como verdadero perseguido político y como un personaje al que se le ha estado sembrando de alguna forma acusaciones que están infundadas. Entonces, su defensa a los verdaderos delincuentes del régimen pasado, me parece que es una de las cosas también que rayan en lo absurdo, pero en lo cínico también, Jorge. ¿Cómo ves?
Sí, digo, esta columna es de dar, verdaderamente, es un chiste, ¿no? O sea, en principio comparas algo que es absurdo de comparar. Una es un funcionario público que enfrentó y que comunicó la voz del gobierno durante un proceso terrible, que es una pandemia. Y por el otro lado, tienes a un exfuncionario del PRI que que ahorita está como digamos en un proceso que está llevando un proceso, ¿no? Entonces, no hay motivo para compararlos en ningún caso. Pero además pone así como que son muy distintos porque a uno le gustan los poetas socialistas. O sea, con esta idea de los poetas socialistas que dices, ¿en qué mundo vive este señor, no? Y al otro le gustan los vinos caros, ¿no? Uno lee informes financieros y el otro es lector de estos poetas. Entonces, eso ahí planteado, pues es uno que dice, pues esto es verdaderamente un chiste. Pero conforme va haciendo esta relación, pone a Andrés Manuel como si fuera un inepto, ¿no? Porque dice, bueno, es que le vendió López-Gatell, ¿no? Cosas a Andrés Manuel y como Andrés Manuel es muy incapaz, pues entonces se las compró. Y lo mismo sucede con el caso de Gertz Manero, ¿no? Entonces pone al presidente como si fuera una persona que no fuera digamos, un político experimentado, como si no dirigiera un país, y lo cataloga con eso. Y después, cuando dice ya al final del del artículo, dice, pero le ha puesto algo, Luis Cárdenas, igual López-Gatell que Lozoya sintieron ese poder de valemadrismo que te da la impunidad cuando sabes que las reglas no se aplican a tu persona. O sea, ¿en qué cabeza cabe que no se aplican a tu persona? ¿En qué cabeza cabe esa comparación y unir a Lozoya y Gatell? Verdaderamente es un absurdo. Pero lo más absurdo de todo, o sea, a mí lo que me preocupa más es que el Universal lo publique y que esta columna se presente como una columna seria, cuando en realidad es verdaderamente, a mí, yo creo que la definiría como un chiste. Sí, hay una parte que me parece que también es como del chiste, pero además también basado en totales suposiciones o chismes baratos en realidad, porque pues no hay nada que lo confirme. Dice que el presidente ya no traga Azuzar anti-COVID, pero que si lo descalifica Ulises, es decir, si el presidente, aunque ya no traga a López-Gatell, si lo descalificara, sería como una derrota personal de López Obrador como de aceptar que el manejo de la pandemia fue equivocado. ¿Cómo ves esa parte? Exactamente, pues para esto tendrías que aceptar toda la serie de calumnias que se han hecho con respecto a la pandemia. Y después de aceptar todo esto, de estas ideas preconcebidas y que ya da por hecho él, solamente en ese marco de lavado de cerebro tú puedes aceptar todo lo demás, que ya lo tiene hasta el copete, que ya lo tiene hasta el gorro. Ha sido un pain in the ass este señor Gatell, porque ha demostrado pues una cara bastante sólida en la pandemia y no saben prácticamente qué hacer con él y le quieren dar en algo que, por cierto, ya no le sirve tanto. La pandemia ya no le sirve tanto porque es un caos mundial. No hay un referente de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer. Solamente los países asiáticos, estos ¿cómo se llama?, de Extremo Oriente, se han medio salvado, y es porque tienen un estricto control. Pero vean, Suecia, Inglaterra, todo el llamado primer mundo se vino abajo. No hay referentes como tal. No hay de dónde se agarren para decir que México ha hecho las cosas mal, ni mucho menos tienen un referente que puedan presentar ante una corte internacional. La Organización Mundial de la Salud no ha hecho ningún señalamiento especial a México por el mal manejo de la pandemia. Eso es una construcción que nos quieren imponer aquí, y solamente aceptando todas esas mentiras de antemano, ya puedes tú aceptar también que pues sería una derrota, ¿no? Pero es decir, te está vendiendo algo que prácticamente no está demostrado, pero así actúan ellos. Solamente lanzan una serie de presupuestos y una serie de cosas que tú te tienes que creer de antemano para entrar en su narrativa de que este gobierno es incompetente. Y ya hoy, por favor, este sujeto anda en Estados Unidos, escapado en la Naya. ¿De dónde sale? O sea, si estuviera realmente seguro de ser inocente, lo tendríamos por aquí. Aquí, como estaba haciendo el ridículo, ¿no? Entrando y tocándole a la puerta. Hola, ¿qué tal, pobre? ¿Cómo estás? Soy Ricardo Anaya, y bueno, pues aquí no. Ya montado no en las combis. A mí sí me parece que hay un fondo muy fuerte en el hecho de no soportar a López-Gatell como una figura que no solamente hablaba de la parte técnica y de la parte
digamos, científica de la pandemia, sino que también se atrevió a cuestionar la desigualdad, a cuestionar el desmantelamiento del sector salud, que se atrevió a irse con todo a los gobiernos anteriores que querían justamente un modelo privatizador de nuestra salud. Creo que también en el fondo les ha dolido muchísimo que López-Gatell no solamente haya hablado de medicina y de estrategia técnica, sino que también se haya metido con la parte sensible, que es en esencia lo que ha causado más muertes, ¿no? Que son las comorbilidades, cuando dijo que no solamente era una pandemia, que México tenía ya una pandemia desde hace muchos años no atendida por el Estado, de diabetes, de presión alta, de hipertensión, y todo esto por el cobijo que se le dio a las empresas de dulces, a las empresas de comida chatarra. Vamos rápidamente a la otra columna que teníamos, que también es muy absurda, se llama El presidente de la impunidad. Esta se publicó en El Financiero y la escribe Fernando García Ramírez. Yo quisiera de inicio, él habla justamente de que la impunidad en este sexenio empezó con la caída, así como lo está usted escuchando, no le estoy mintiendo, empezó con la caída del helicóptero en donde viajaba Rafael Moreno Valle y su esposa, que dice él, gobernadora electa. Desde ahí empezó la impunidad, desde ahí inició el sexenio de la impunidad. Yo quisiera primero que nos platicaras un poquito, Jorge, quién es Fernando García Ramírez, porque así de decir su nombre no se identifica mucho, no es tan comercial como si dijéramos Héctor Aguilar Camín, pero es un personaje que es interesante su biografía. ¿Quién es esta persona, Fernando García Ramírez? García Ramírez es como una mano derecha de Enrique Krause, es de este grupo que durante muchísimos años se presenta como crítico literario, ¿no? Y como gran intelectual. Pero lo que sucede es que es una parte de este grupo, ¿no? Incluso es como operador de Enrique Krause. Y en el reportaje de Operación Berlín, que fue un reportaje con testimonios de Ricardo Sevilla, pues se contó cómo Fernando estaba detrás de esta operación, ¿no? Cómo él establecía como los contactos con las personas que durante la campaña del 2018 pues iniciarían y crearían sitios en Facebook y en redes sociales para desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, para golpearlo, para decir que es un socialista, para decir que era lo peor y que si llegaba él al poder pues iba a ser terrible para el país, ¿no? Entonces, es un operador político, es un operador, digamos, de Enrique Krause. Está ahí mencionado y está muy explicado cómo en este reportaje de Operación Berlín, cómo actuó, y pues evidentemente se nota en esta columna pues su odio terrible hacia el actual presidente del país. En esta columna del presidente de la impunidad habla justamente Ulises que el presidente calumnia, amenaza, acusa a empresarios, a intelectuales, a periodistas, y dice eso, para eso le sirve el poder, para perseguir a quien quiera, para exculpar a quien se le antoje. Él dice que esto es el sexenio de la impunidad. ¿Cómo ves esa idea de este párrafo que me parece interesante, ¿no? De cómo quiere hacer pasar al presidente como un presidente autoritario, que lo hemos comentado mucho acá, que persigue, que calumnia, y bueno, dentro de eso pues están todos estos acusados a los que él defiende también, ¿no? Vamos a ver, ¿qué piensas? Yo digo, Fernando, ¿desde qué cárcel estás escribiendo? ¿Desde qué arresto domiciliario estás escribiendo? Nada más voy a ver tu lista, de la cual todos esos asuntos están aclarados con información que está a la mano en internet para cualquiera. Casa de Bartlett, impunidad de AMLO. Zoe Robledo, impunidad de AMLO. 600,000 muertos del COVID, impunidad de AMLO. Abrazos no balazos, impunidad de AMLO. Muerte de la mamá de Bambi, impunidad de AMLO. Los muertos del juego del calamar, impunidad de AMLO. Muchacho, ponle lo que tú quieras, vamos al Buen Fin, es un cheque en blanco, me caes bien, al fin nadie te va a pelar. Y lo que dices de Ovidio, ya me hubiera gustado que tú, porque yo escribí en Revolución 3.0 un desmantelamiento de toda esta narrativa de que AMLO lo que hizo fue favorecer a los delincuentes, cuando lo que hizo fue actuar en contra de la lógica asesina y belicista de Felipe Calderón y salvar las vidas de muchísima gente, que además tú sabes, mi querido Fernandito, que eso fue un asunto de cada una cadena de mando que todavía no está aclarado, y esa cadena de mando pues no recibió una orden propiamente presidencial
para poder actuar con esa visita que tú mismo dices de la DEA al gobierno de ese estado en ese momento y que fue muy misteriosa, ¿sí? Y ya quisiera, Fernandito, que tú tuvieras familiares o que tú estuvieras viviendo ahí, en esa ciudad. Tendrías o sea, yo me quiero imaginar, Fernando, ¿tú qué hubieras hecho? Porque según esto, tú hubieras desatado el fuego, hubieras desatado la muerte y tendrías tus manitas de escritor de letras libres todas llenas de sangre. Así por lo que ves, es medio psicopatón. Donde acusas al presidente de haber salvado muchas vidas, creo que eres medio psicopatón, ¿no? Desde un análisis. Entonces, ponle, muchacho, ponle lo que quieras. Te digo, me caes bien, te digo que es un cheque en blanco y ponle todos los crímenes que se te antojen, sobre todo todos estos que ninguno está demostrado y son perfectamente refutables con información que está a la mano. Fernando, que te vaya bien con tu empresa porque no me gustaría estar en tus zapatos. Oye, Jorge, el último párrafo de la columna es muy temerario. Él habla de que pues, prácticamente López Obrador operó una red de narcotráfico para entregarle a sus candidatos las gubernaturas y dice a partir de ese momento ya el 35%, así dice, el 35% del territorio nacional está ya en manos del crimen organizado a complacencia del presidente de la impunidad. Es verdaderamente impresionante, ¿no? Este último párrafo. Sí, digo, es impresionante en términos generales toda la columna. Yo a veces pienso que en esta cuestión digamos, de un columnista o un opinador, ¿no? Alguien que escribe un artículo de opinión en un periódico, parecería como si ellos tienen el derecho de decir todo lo que se les ocurra sin tener alguna relación con la realidad. Y yo creo que la responsabilidad periodística, la responsabilidad de una persona que escribe en un periódico también es tener pruebas de lo que se está hablando. Y aquí no hay ninguna prueba, ninguna cuestión que vaya más allá. Es decir, son solamente la recuperación de discursos que han salido de redes sociales o de investigaciones muy poco fundadas de Latinus, de Loret de Mola y de todos ellos, ¿no? Es decir, no hay una comprobación de los delitos, por ejemplo, de las casas de John Ackerman, de Bartlett, y llega al extremo de hacer como real todo eso, ¿no? Y entonces dice, todavía de que no hay como claridad en eso, dice, no, es que esto es real, y entonces hay impunidad de Andrés Manuel. Por eso es el presidente impune. O sea, digamos, su discurso que elabora es completamente engañoso. Y llega a tal extremo de afirmar, como bien lo menciona Jonathan en el último párrafo, que estuvieron marcadas por el secuestro de los operadores de la oposición para favorecer a los candidatos de Morena, con ninguna prueba. Es decir, Andrés Manuel, el gobierno federal o Morena, secuestró a los operadores, ¿no? Ordenó al narco que secuestrara a los operadores, y ahora el narco manda en 35% del país. Eso es un engaño, y eso es muy poco ético de una persona que se dice crítico literario y que, bueno, está en esto seguramente en los convivios que tiene en alta sociedad y con los amigos de Krause, pero es poco ético, es una mentira. Y no por ser un artículo de opinión o por ser una columna se puede mentir de esa forma, se puede engañar de esa forma, porque al fin y al cabo está en contra de toda lógica y de toda ética periodística que debe de tener quien escribe en un medio de comunicación. Es verdaderamente absurdo que se afirme que el crimen organizado ya domina el 35% del territorio nacional porque ganaron las elecciones los de Morena y porque prácticamente Andrés Manuel ordenó, ¿no?, que se secuestraran los operadores. Es una cosa que uno a veces pues uno se pone, ¿cómo es posible que estos señores se atrevan a escribir estas cosas? O sea, es verdaderamente absurdo. Sí, es absurdo, se nos terminó el tiempo, pero me parece que es importante resaltar que en este país
parece ser que la impunidad está en poder escribir lo que se te venga en gana, los chismes, cualquier información por falsa que sea, y que te la puedan publicar sin ningún problema, que no haya un editor que se ponga rigurosamente a decir si los datos que se están poniendo en las columnas son reales, y que, bueno, obviamente pues haya un filtro para poder justamente no tener este tipo de columnas. El nivel de nuestros columnistas, el nivel de nuestra comentocracia es cada vez más ruin, cada vez más bajo, y en esta sección vamos a estar desmenuzándolo. Les agradezco muchísimo, Jorge y Ulises, que nos hayan acompañado en este inicio de sección, y nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Ulises. Y bueno, ustedes no le cambien, vamos a ir a nuestra mesa de análisis. Tenemos 2 temas bien interesantes. Vamos a este informe y regresamos con la mesa. En el sexenio de Enrique Peña Nieto llegó una reforma en materia energética que aseguraba que mejoraría la economía de las familias y bajaría los costos de los recibos de la luz. Pero no fue así. Ahora, López Obrador llega con una iniciativa 2.0 que busca empoderar a la CFE y explotar el litio. Garantizar a través de ella la seguridad energética del país. Tan grande como en su momento significó la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas. No me hablen de los principios de Lázaro Cárdenas, de López Mateos. Esta sería una reforma que nos saldría muy cara y que sería muy sucia. ¿Esa energía cara? ¿Sucia? Energías sucias, como produce el CFE, son más caras. No es buena para la salud de los mexicanos. Del cambio climático. Pero siempre dijeron que la industria privada es más eficaz, eficiente y barata. Eso es una mentira. Ya no existirá la Comisión Nacional de Hidrocarburos ni la Comisión Reguladora de la Energía, los cuales, según el gobierno, habían sido creados para acotar las funciones precisamente de la Comisión Federal de Electricidad y pues beneficiar a los productores privados. Y el sentido económico de esta propuesta está lejos de cualquier comprensión. Yo sé de verdad lo que es vivir bajo un mercado eléctrico completamente controlado por la empresa privada. Mis padres no pueden encender la calefacción en pleno invierno en la montaña porque no hay manera de pagarla. Que cómo es posible que las empresas mexicanas, algunas de ellas, tengan acceso a energía eléctrica más barata que los hogares mexicanos. Por ejemplo, los dueños de Oxxos, que pagan menos tarifa que lo que pagan los usuarios de clases populares, inclusive de clase media. Pues la respuesta es bien sencilla. Pues claro, porque invirtieron dinero. El sector privado que invirtió 40,000 millones de dólares, Raimundo. Muchas empresas que ya han hecho inversiones en México. A las empresas que ya invirtieron en el país. Gran parte de estos proyectos fueron financiados por la Banca de Desarrollo de México, Bancomext, Zonafin, haciéndonos creer que eran inversiones que estaban llegando. Podrían expropiar. Como una expropiación indirecta. Una expropiación indirecta. No se les va a nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca. Va a llevar a un conflicto con Canadá y Estados Unidos. Eso puede poner en riesgo todo el tratado. Los involucrados en el sector empresarial advierten graves riesgos, serias consecuencias. Las empresas privadas quieren más ganancias. ¿Y dónde está la ganancia? En las tarifas. La peor decisión económica en todo el sexenio, mucho peor, dice Carlos Ursúa, que la mala decisión de haber cancelado el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿De qué lado van a estar? ¿Del lado del pueblo o de los empresarios? Mi voto será en contra de la reforma energética. Entonces, la única garantía que tiene el país, y la historia lo demuestra, es que el Estado sea responsable del sistema eléctrico nacional. Pues regresamos a nuestra mesa, y para esta mesa, para analizar estos temas de cómo los medios de comunicación han tratado el tema de la reforma eléctrica, hemos invitado a Rafael Herrera. Me da mucho gusto, Rafael, que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Y a la distancia está Julián Atilano. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido. ¿Qué tal, Jonathan, Rafael, Fabricio? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Y también está Fabricio Mejía. Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Pues vamos a empezar con esta parte, Rafael. ¿Cómo ves la narrativa que están teniendo los medios? Más allá de analizarlo, porque lo hemos estado hablando en el programa, de la reforma eléctrica, me gustaría que analizáramos cómo está tratando este tema los medios de comunicación.
los analistas, los periodistas, la línea editorial de los periódicos, ¿cómo ha sido? Lo que ayer se dijo que son más de 1000 notas de desinformación, de una campaña que está muy dirigida a justamente causar el miedo de que con la reforma eléctrica van a aumentar las tarifas, va a haber apagones, vamos a tener el apocalipsis, ¿no? Que siempre es como la misma manera de hacer pasar las reformas de López Obrador, que nos van a traer desgracia. ¿Cómo ves? Creo que es muy importante decirle a la gente que pues es lo que vemos de los medios hegemónicos. Desgraciadamente vemos columnistas, expertos que siguen con esta línea de golpeteo, pero no te dan cifras, realmente no, el debate no está en todos los medios de comunicación. O sea, nosotros nos estamos dando cuenta, la gente, redes sociales, y hay que decirlo con todas sus letras, 95% de los medios de comunicación están en contra de este gobierno. ¿Por qué? Falta de chayote, ya no tienen esos grandes pues presupuestos donde Enrique Peña Nieto, precisamente para hacer esta reforma energética, pues le pagó 60,000 millones de pesos en su sexenio a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues obviamente es el golpeteo para que no venga esta reforma. ¿Por qué? Porque los empresarios como Claudio X González, Gustavo de Hoyos, le están invirtiendo a los medios de comunicación hegemónicos para golpetear, tergiversar y engañar a la gente. Pero yo le diría a la gente, pónganse a ver su recibo de luz de 2013 a 2018 y háganle el comparativo, porque fue un engaño la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Tal cual. Sí está documentado esto, como a partir de que Calderón deshace a luz y fuerza y se impone la reforma energética del Pacto por México, justamente, nosotros comentamos en Revolución algunos casos que eran interesantes de una pareja, por ejemplo, de ancianos, de abuelitos, que les llegaban los recibos hasta de 10,000 pesos. O sea, no estamos hablando aquí de política ficción, estamos hablando de cosas reales. Lo que están diciendo, Julián, me interesa mucho. Van a contaminar, energías sucias, ¿no? Cambio climático, vamos a contrario a lo que todo el mundo está haciendo hoy, ¿no? Y justamente es como las mismas palabras, la misma narrativa de siempre para no dejar pasar esta reforma eléctrica. ¿Cómo ves esas palabras, esos pensamientos, ese análisis que está haciendo la comentocracia? Mira, es muy interesante que hagas este recorte respecto a los medios corporativos y los voceros de los medios corporativos, en este caso también la línea editorial de lo que está sucediendo, porque en ese caso podemos encontrar cosas bien interesantes. Primero diría que esto se enmarca en un proceso de privatización, un proceso de adelgazamiento que venía pues a principios de los 80, que se fue agudizando, y bueno, fue el remate ahí con los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, y en ese marco está esta situación. Pero no solo eso, no solo es una cuestión material del proceso de neoliberalización, también está en un proceso cultural, y esto es bien importante porque todos estos articulistas, estos voceros de los medios oficiales, medios corporativos, tienen interiorizada esta idea de que lo privado tiene mayores ganancias, de que lo privado es mejor frente a lo público, y nada más absurdo que eso cuando estamos hablando de la energía. La energía como tal tiene que verse como un bien nacional, soberanía energética. Es una cuestión de seguridad nacional, no es cualquier cosa que estemos debatiendo la energía. Y por eso me parece bien importante distinguir y anclar específicamente el tema del que estamos hablando. Y en ese sentido, lo que estamos viendo con estos voceros del neoliberalismo, estos voceros de los medios corporativos, es creer que lo privado en este caso ha funcionado cuando la evidencia ahí está. Como bien dices, no es política ficción, no es una narrativa que se está articulando a partir de la ficción. Estamos viendo que no dio resultados la reforma energética y que, por si fuera poco, además, se corrompieron los legisladores, que ese es otro tema. Aquí lo que se está presentando no es nacionalización, no es estatización, simplemente es que el Estado sea el garante, el rector de una cuestión muy importante. No podemos permitir que los privados tengan el control del sistema energético porque se va a la deriva
alternativa, porque en el momento que ellos no vean negocio simplemente van a tirar la toalla. ¿Qué pasó a principios de año, en diciembre, enero de este año, con los problemas que hubo en el norte, en el sur de Estados Unidos, con el congelamiento de ciertos ductos? Se paralizó una parte importante de la energía eléctrica, obviamente porque estaban ahí metidos los privados. No podemos permitir que suceda esto. Es soberanía energética y es, como señalé, una cuestión muy importante que afecta directamente a las personas. ¿Qué pasa cuando no hay luz en un hogar? Lo primero que sucede es la comida que tienes en el refrigerador se echa a perder, cuestiones sustanciales bien importantes, y ya no hablar de la escalada. Ahora, respecto a esta narrativa sobre que si vamos en contrasentido, que si las energías verdes no se están trabajando, a ver, estamos en el mismo proceso de transición que están en todos los países. Incluso la decisión de tomar el litio en esta reforma apunta hacia esa cuestión de las energías verdes. Se necesitan litio para las baterías, y las baterías están en este esquema de transición a energías verdes. Vamos en ese camino, pero también la tendencia actual es que todavía más del 60, 70, 80% de la población y de la industria necesita fósiles, como es el petróleo, y entonces no podemos tampoco ir en contrasentido de la demanda que requiere el mercado global. Ahora, Fabricio, ¿tú por qué piensas que los medios de comunicación, los comentócratas, los que están al frente de los noticiarios y los que escriben en las columnas, tienen esta defensa tan ardua de la reforma peñista? Sí, yo creo que sí, que efectivamente tienen muy interiorizadas las ideologías en torno al neoliberalismo. En realidad, si tú miras la supuesta discusión en los medios de comunicación sobre la reforma energética, pues tiene un carácter realmente ideológico, no tiene un sustento en los datos, en cómo se ha desarrollado o no la industria eléctrica, sino más bien en cosas como estas, ¿no? Como están haciendo un monopolio del Estado de la energía eléctrica. Bueno, pues esa es una razón ideológica. Evidentemente, si uno revisa al menos por encimita la reforma y la exposición de motivos, pues, el Estado se va a quedar con el 54% y los privados con 46%. En ningún lugar más que en la cabeza de los comentócratas está que eso sea un monopolio. Lo que está proponiendo esta iniciativa, que ya está en el Congreso y que la Cámara de Origen serán los diputados, es que la transición energética de los combustibles fósiles hacia otras energías menos contaminantes será bajo la rectoría del Estado. Es decir, no se está diciendo que no se va a hacer esa transición, lo que se está diciendo es será bajo la rectoría del Estado con el litio nacionalizado. Bien, solamente quisiera comentar una parte antes de pasar al siguiente informe y al siguiente tema, Rafael, y no sé si también Fabricio quisiera decir algo rápido, la parte de lo que quieren ellos ganar en la parte de lo que piensa el imaginario social. He visto 2 encuestas interesantes sobre esto y hay una abrumadora mayoría de personas que apoyan la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, y más del 60% piensa que con esta reforma va verdaderamente, ahora sí, a bajar los costos de la luz. Es decir, la confianza que le tienen al presidente de la República se transmite a las reformas que está proponiendo el presidente. Creo que eso es una gran victoria de concientización de inicio, ya es una gran victoria de la reforma, ¿no? El que la gente sí le apueste por esa reforma y crea que con esto va a mejorar las condiciones. ¿Cómo ves esa parte? Creo que esto es algo bien importante que lo menciones, porque la confianza que tiene la gente a la figura presidencial, a lo que es Andrés Manuel López Obrador, se ve reflejado obviamente en hechos. El presidente lo que ha ido manifestando, lo que ha ido prometiendo, poco a poco lo ha ido logrando. Pero aquí también me llama algo mucho la atención. Desgraciadamente, aquí es donde vamos a ver si el PRI quiere sobrevivir o el PRI va a poner su último clavo en el ataúd hablando políticamente. Porque si vamos a ver, y lo dice fuertemente el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer, como vemos esta forma de que se junten los dirigentes de los partidos para llegar a acuerdos con Claudio X González, Gustavo de Hoyos, para mandar la línea a los legisladores, porque eso yo lo veo así, pues se va a votar a favor o en contra
van a ir a favor de los mexicanos, la nacionalización de la industria eléctrica, que realmente sea un piso parejo, porque pues estamos hablando que 239 empresas pues estaban cometiendo un fraude. Entonces, a mí me llama mucho la atención qué es lo que va a pasar, porque si se van a vender para que paren esta reforma eléctrica, pues hay que decirlo, van a ir en contra de los ciudadanos, en contra de que las familias puedan tener la luz más barata, porque fue un engaño la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y eso no se le puede olvidar a la gente. Totalmente de acuerdo, y la gente lo está viendo reflejado en decir, vamos con el presidente, vamos por esta reforma. El problema es lo legislativo. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente el PRI va a votar a favor, en este caso del proyecto de Andrés Manuel, de echar para atrás la reforma de Enrique Peña Nieto con esta reforma eléctrica? Porque, pues sí, todos podemos decir, vámonos con el presidente, pero el legislativo, eso yo creo que es muy importante y ponerlo sobre la mesa, porque repito, el PAN sabemos perfectamente que va a votar todo en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita se están moviendo el ajedrez político, y creo que ahí es donde o aprovecha el PRI, aunque le digan primor. Es preferible que le digan primor a que pase el basurero ya de la historia completamente, pues ¿no? Políticamente está muerto el PRI, hay que decirlo. ¿Algo que quieras decir sobre eso, Fabricio, de la parte de cómo sí hay un gran respaldo popular a esta reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador? Sí, esto hay que tomarlo, al menos yo así lo veo, como una batalla fundamental de la 4T y del respaldo popular que tiene el presidente López Obrador por la soberanía nacional. Es clarísimo cómo el PRI y el PAN representan a dos personas, ¿no? Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Ahí estaban en esa foto, por primera vez vimos representados y representantes, ¿no? Los líderes de los tres partidos, PAN, PRI, PRD, y los patrones, dos patrones de la oposición. Y entonces, del otro lado estamos los ciudadanos, del otro lado estamos los usuarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los que pagamos bimestralmente nuestra luz, y que queremos además piso parejo para la competencia, ¿no? Nadie está en contra del libre mercado, estamos a favor de la soberanía energética, incluyendo el litio. Es interesante cómo el PRI también ha tenido estos vaivenes internos que me parece que están muy bien señalados por el presidente en la mañanera, ¿no? Es Lázaro Cárdenas o Salinas de Gortari, son los dos modelos, digamos, del priismo, en el sentido que efectivamente Carlos Salinas de Gortari fue todo lo contrario de lo que había sido el cardenismo en términos del ejido, en términos de la educación, en términos de la energía, en términos de la relación con otros países, ¿no? Salinas solo tenía relación con Estados Unidos, y me parece que tenemos que impulsar como ciudadanos esta batalla por la soberanía. Tenemos que dejar muy claro que si ellos quieren representar a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos, nosotros esperamos que nos representen como legisladores a nosotros. Como representantes del pueblo, que eso es lo que son. Nada más y nada menos es la reforma más importante del sexenio. Vamos a un informe y regresamos con otro tema rápidamente. Eres un pinche presidente que o no sirve o no sirve pa' ni madres. ¡Órale! Malinchismo es no respetar nuestras raíces y aceptar cosas de otros países. Les presentamos a Sven-Goran Magnusson, un turista sueco que visita por primera vez la Ciudad de México. A preferir a alguien de tez blanca, cabello rubio, ojos azules. Ajusten su cinturón de seguridad porque tenemos que esquivar el Cerro de Paula, ubicado estratégicamente en el centro de la pista. Claro que se tomó en cuenta el cerro. ¿Saben desde cuándo? Desde hace como 50 años que se construyó
el Aeropuerto Militar de Santa Lucía. El aeropuerto Felipe Ángeles, también conocido como Santa Lucía, fue construido con un sobreprecio que solo se justifica por los avances tecnológicos y la modernidad de los mejores aeropuertos del planeta. Es un aeropuerto de clase mundial, un aeropuerto con tecnología de punta, pero además no solo eso, con una disciplina financiera, no va a costar más de lo que se presupuestó. Ah, güero. Sí, ándale, 5 pesos. Volteas a una esquinita, hay un detalle. Los baños parecen museos, sin exagerarle. Están espectacularmente escogidos las zonas arqueológicas, los museos que representan. Aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles se va a inaugurar el 21 de marzo del 2022, a unos meses. 3 años mucho más rápido que si se hubiese continuado con el de Texcoco, más un ahorro del 70 aproximadamente por ciento en costos, lo que son más o menos 100,000 millones de pesos en ahorro. Hablar de mal de los demás mexicanos. Somos el país de las maquetas. O sea, no hay proyectos, no hay consecuencias de las cosas. Son personas que no aceptan su cultura o sus costumbres. ¿Dos bocas? ¡Dos bocas! Claro. Pero no va a quedar así. Continúa la colocación de los domos geodésicos en tanques destinados a almacenar gasolina magna y se instalan tuberías de interconexión. Continúa el armado y montaje de marcos de acero estructural en los distintos racks de integración. Y en el edificio de telecomunicaciones continúa la colocación de vidrios en la fachada. Estar del lado de lo extranjero. El Tren Maya. Tú tampoco va a quedar así. ¡A huevo que no! Continuamos con la construcción de pasos de fauna a lo largo de la ruta. Diseñamos una solución que cumple con los requerimientos para el paso de un tren moderno a 160 kilómetros por hora. La cifra de empleos generada por el proyecto del Tren Maya en la península ya asciende a un total de 85,015. No, que siempre dicen que los productos mexicanos son de mala calidad. Como el que llega, te dice, así va a ser, y a la hora de la hora... Construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12,000 millones de pesos el primer año. Solo se hizo la barda perimetral. ¿Y este qué? ¿Santa Lucía? No, pero no. No va a quedar así de bonito. Que a pesar de la austeridad, no han escatimado en absolutamente nada. Desde los pisos, que son granito mexicano, la mano de obra mexicana, el ejército ha hecho un espectacular trabajo. La verdad, ha superado mis expectativas el aeropuerto. Creo que este es el presidente que históricamente lleva más informes, pero el que menos logros ha podido presumir en esto. ¿Cómo ves, Rafa, esta parte de... Es que a mí me parece que no conciben el que un gobierno pueda ser tan eficiente, pueda trabajar mega obras sin corrupción y pueda entregarlas a tiempo y que se puedan hacer bien las cosas. O sea, no conciben esa realidad de un gobierno que puede hacer las cosas con todas estas características, que es totalmente ajeno, totalmente contrario a cómo se hacían las obras en los sexenios pasados. Nada más como un timbre ahí de ejemplo, 300 hospitales desmantelados, 300 hospitales en ruinas que no se terminaron y que no estaban ni equipados, ¿no? Los cascarones los que cascarones, dejaron de los sexenios de Fox, Calderón y Peña, porque realmente sí, no solo es del pasado, claro. No nada más es de Peña Nieto, fueron los 6. Yo le preguntaría a la gente, ¿dónde están los 1,000 hospitales que cuando fue lo de la influenza con Calderón? ¿Dónde están? Yo no los conozco, yo no he visto ninguno. Realmente, digo, los columnistas, ver a Carlos Loret de Mola y Broso, pues es una payasada, ¿no? Yo no conozco a alguien que le crea realmente a estos personajes que pues, ya es una caricatura lo que hacen, ¿no? Pero que obviamente les da mucho coraje porque saben que llegó un presidente que sí está trabajando para la gente y para nuestro país. Andrés Manuel López Obrador está concluyendo con las obras en los tiempos que dijo. Y dicen que me da mucha risa ver columnas, ver ciertos medios como Reforma, el mismo Latinos, etcétera, que digan, no, es que el aeropuerto va a costar, decían que iba a costar 80,000 millones de pesos y va a costar más. No, señores, ya lo dijo el presidente y salió un reporte en la mañanera donde incluso se están ahorrando aproximadamente 5,000 millones de pesos. O sea, va a salir todavía hasta más barato el aeropuerto. El aeropuerto de Texcoco, que iba a terminar hasta 2026 con un sobrecosto casi del doble o casi del triple, porque el tema del mantenimiento de 50,000 millones de pesos al año, que eso también iba a impactar y que eso lo iban a pagar todos los mexicanos. Ahí está el aeropuerto México-Toluca, que decían que iba a terminar en agosto del 18
lleno de corrupción, va a costar el triple. Y eso se lo dejaron. El tren México-Toluca. El tren México-Toluca va a terminar costando de 35 mil millones o 27 mil millones de pesos, no recuerdo exactamente bien la cifra, a 90 mil millones de pesos. O sea, el triple que va a costar esa obra, que la dejaron el socavón, no se nos puede olvidar. O sea, realmente... Y eso era lo que buscaban con esta pandemia, parar, porque va a demostrar el presidente Andrés Manuel López Obrador que se puede sin corrupción, que se puede ahorrar, que puede haber calidad y sobre todo la mano de obra mexicana. Y por ejemplo en la parte del Tren Maya son arquitectas, diseñadoras mexicanas las que han estado haciendo incluso las estaciones. Sí. Entonces es una cosa impresionante. Y con todo y pandemia, ¿no, Fabricio? Que creo que me parece que es importantísimo. Siguen con esta idea, con esta cosa ideológica, digamos, de que lo que se hace en México siempre sale mal. Entonces, claro, las narrativas son buenísimas, ¿no? Es que hay un cerro ahí que no se tomó en cuenta, ¿no? Es que está chueca la torre de control, es que nos va a salir en 1,000 pesos llegar al aeropuerto, ¿no? Porque piensan que se llega en Uber, ¿no? O algunas senadoras a lo mejor quisieran llegar en un Porsche, pero efectivamente hacían estos cálculos que hacían en las servilletas, como José Antonio Meade, ¿no? Y decían, ¿pero de dónde sale? ¿De dónde va a salir el dinero? No salen las cuentas. Claro, no salían las cuentas porque la mitad de los empresarios no pagaban los impuestos, se les condonaban, porque la otra mitad estaba metida en esquemas de corrupción, de saqueo, de la energía eléctrica, del outsourcing. Claro que no les salían las cuentas en la servilleta, lo que no estaba contando era con que es una de las razones del resentimiento contra el presidente López Obrador, que es que de veras lo que dice es en serio. O sea, de veras es primero los pobres y de veras sí alcanzaba con el combate a la corrupción para producir 3 obras de infraestructura fundamentales, Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Toda una serie de obras con un sentido social, que es lo que no le perdonan al presidente López Obrador, ni empresarios ni chayoteros. Así es, Jonathan, justo ese es el sello que le ha dado la 4T a estos grandes proyectos. Un poco para actualizar la cifra que dio Rafael, el ahorro por este nuevo aeropuerto es de 125,000 millones de pesos y esto equivale al 70% de lo que se está destinando para construir el Tren Maya. Es decir, a partir del ahorro sin deuda, esto es bien importante, se está construyendo una magna obra como es este aeropuerto y asimismo se está también construyendo este polo de desarrollo, como bien mencionaste, que en este caso sería el Tren Maya para el sur del país. A mí algo que me parece también fundamental resaltar es el trabajo que están haciendo los militares en múltiples sentidos. Por un lado, reconocer que el trabajo y la ingeniería que existe en el cuerpo militar es de primera calidad y se está haciendo un muy buen aeropuerto. Es otro de los mitos que se están desmitificando. Y otro asunto que quisiera poner sobre la mesa es la comunicación que están realizando este cuerpo de militares y me parece que eso es un gran acierto. Por un lado, rápidamente están actuando para desmontar cualquier mentira. Ya mencionaron varias, la de que si podían volar más de un avión o no, la del cerro, la de la torre de control, que si había mucho polvo, que si había mucho lodo. Ahorita en este momento lo que hay en los medios, o más bien los voceros de la derecha, lo que están insinuando y señalando es el tiempo que te tardarías de la Ciudad de México al aeropuerto sin ningún elemento real, porque todavía no terminan las avenidas y calles para saber exactamente cuándo te tardarías o no. Y asimismo también lo que están haciendo, y es un trabajo más fino que poco se está viendo, yo invito a la población a que entre, por ejemplo, en YouTube, el propio aeropuerto y estos militares que están llevando la comunicación tienen varios canales, tienen un canal, incluso había una también youtubera que estaba ahí presente, están invitando a personajes clave, personajes importantes para que conozcan el aeropuerto. Es más, hace una semana fueron 80 diputados de los 500 y una diputada del PRI, Cintia López, incluso al final iniciar el encuentro señaló que todo lo que pensaba, hasta dijo, es casi es de sabios cambiar de opinión, y dijo, lo que estoy viendo es impresionante. Y es más, Jonathan,
cuando salga a la luz realmente lo que está pasando, cuando ya se explote la información sobre el aeropuerto, se van a ir para atrás sobre lo que está sucediendo. Más o menos ya va a 70% el trabajo en el aeropuerto y es impresionante lo que vamos a ver. Hay museos, está el Museo del Mamut, hay una especie como de librerías en un tren que está ahí presente, es decir, sí va a impresionar y por eso, al menos desde mi punto de vista, los medios corporativos como tal no están atacando como fue en un primer momento a esta acción, porque es una batalla una vez más para la derecha perdida. En todo caso, lo que sucede es difundir estas noticias falsas, lo de la torre de control, pero hasta ahí. Pero como tal, una estrategia orquestada para ir en contra del aeropuerto, esa no se está viendo porque ya se materializó lo que vamos a ver y me parece que sí va a ser impresionante. Y el próximo año, el 21 de marzo, va a estar ya el 100% de la obra y tiene una proyección a 30, 40 años. Todavía tiene posibilidad de ampliarse y me parece que va a ser uno de los grandes sellos de este gobierno. Sí, ahí se va a inaugurar la serie de mega obras. Contigo, Julián, quisiera ya ir aterrizando, cerrando, concluyendo. Quiero poner algo sobre la mesa. Es con qué cara Broso y Loret se van a quedar como estúpidos, ¿no? O sea, ya no les importa a estos tipos quedar en ridículo, ya no tienen nada, ¿no? O sea, ya perdieron toda la credibilidad, el respeto periodístico, si es que algún día lo tuvieron, y van a quedar como verdaderos estúpidos cuando se empiecen a inaugurar las obras de la Cuarta Transformación y cuando vean justamente, como decías tú, Rafa, Julián, cómo están detallados, cómo están construidos, se van a ir para atrás. Ya no les importa, es decir, estos tipos quedar en el ridículo, ¿no? Mira, dos cosas. Por un lado, ellos van a ser los primeros que se van a subir al Tren Maya porque va a ser espectacular el recorrido. Y por otro lado, veía en la editorial que nos compartieron, decían, es que este gobierno es de puras maquetas. Y cuando señalaban al del aeropuerto, decían, ¿tú crees que así va a quedar el aeropuerto? Jonathan, va a quedar mejor el aeropuerto. Y sí van a quedar como estúpidos realmente. Y lo que es mejor es que no van a ser los medios que están viendo la realidad como este canal, sino va a ser la propia población que a diario, los que tienen la posibilidad, se mueven en el aeropuerto, quienes identifiquen realmente el cambio sustancial que está teniendo. O sea, me parece que el hecho de que incluso estén hablando en contra del aeropuerto es algo sustancialmente positivo para el gobierno porque van a desenmascarar nuevamente. Ellos están tomando una decisión muy errática para su audiencia, que es muy pequeña, pero como te decía, los grandes medios ya no le están entrando a esta estrategia en contra porque ya está muy claro de qué se trata y no se van a dar un balazo en el pie, como sí lo está haciendo Loret de Mola, Broso y estos voceros del régimen neoliberal, porque si no se oponen de esta manera no tendrían de qué hablar. Es parte de su discurso y de la construcción de narrativa opositora que tienen y además es para ir construyendo el mismo sesgo, el mismo marco para su propia audiencia que cada vez es menor. Sí, le han ido bajando los medios, ¿no? Es decir, si antes al principio me acuerdo que sí era una campaña completa contra todo, todavía hay ciertas notas, mucha fake news sobre todo alrededor del Tren Maya, ¿no? Que es también importantísimo, alrededor de cada uno de los proyectos del presidente de la Cuarta Transformación ha habido muchísima desinformación y de nuevo terrorismo mediático, ¿no? Pero sí ha ido bajando conforme van viendo que se avanza, ¿no? Sí, es algo muy importante porque los hechos hablan por sí mismos y sobre todo la gente. Creo que es importante, yo fui a hacer un recorrido lo que fue a Cancún, a Yucatán y lo que es Campeche y Tabasco y fui a ver cómo iba la obra, el desarrollo del Tren Maya, la gente contenta, con trabajo. Mucha gente te juntas ahí en las fonditas y te dice la misma gente, tengo más clientes, la gente que viene a trabajar obviamente pues va impulsando lo que es el mercado de esas localías, que es lo más importante. O sea, la gente está contenta y que decían, no, que la fauna y que están, te lo juro, yo estaba viendo y es impresionante que árbol que remueven lo reubican y que están plantando más. O sea, simplemente en la mañanera el presidente dijo una inversión de $1,200 millones para plantar árboles en todo nuestro país. O sea, dices, es impresionante. Entonces, pues sí le están
bajando entre comillas, pero las fake news no terminan y creo que es ahí donde la tenemos que combatir nosotros que estamos pues en estos medios y obviamente darle con todo a la información. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Se nos terminó el tiempo. Yo agradezco muchísimo el que hayan estado, Rafa, gracias. Al contrario, gracias a ti. Julián, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, un saludo a la mesa. Y Fabricio, como siempre, un honor. Gracias por estar. Gracias. Mi nombre es Jonathan Pérez, esto fue Aunque Usted No Lo Vea, muchas gracias.